Mi nombre es Ana Clara, tengo 32 años, y nunca olvidaré el día que me di cuenta de que entrar en la familia de Lucas no sería un simple paso hacia el amor, sino una prueba silenciosa de resistencia. Cuando conocí a Lucas, nunca imaginé que una cena en su casa cambiaría la forma en que me veía a mí misma y el mundo que me rodeaba. Lucas y yo nos conocimos en una reunión de trabajo. Él tenía ese tipo de mirada que te hace creer que puedes confiar en alguien completamente. Y yo, ingenua, creí que la confianza era suficiente para enfrentar cualquier desafío. Todo era perfecto hasta que me invitó a conocer a su familia. La idea me entusiasmaba, pero también me generaba un nudo de nervios en el estómago. Sabía que la primera impresión sería crucial. Al llegar a la casa de Doña Vera, sentí una mezcla de emoción y miedo. Ella me recibió con una sonrisa que parecía amable, pero había algo en su mirada que no podía descifrar. Me midió de pies a cabeza mientras decía: «Así que tú eres la tal Ana Clara. Lucas habló de ti». «Sí, mucho gusto, Doña Vera», respondí, tratando de mantener la calma. «Achá, publicista, ¿verdad? Espero que no seas de esas que creen que la vida se resume en redes sociales». Intenté sonreír con naturalidad, aunque su tono tenía un filo invisible. Antes de que pudiera responder, Bianca, su hermana, intervino. «Ah, esas campañas que aparentan ayudar al mundo, ¿verdad? ¡Qué lindo!». Lucas intentó cambiar de tema, pero la atmósfera ya estaba cargada. Cada comentario, cada sonrisa de ellas, parecía medir hasta dónde podía llegar mi paciencia. La cena continuó con pequeñas humillaciones disfrazadas de bromas o consejos. Doña Vera corregía cada gesto, cada manera de tomar los cubiertos, y Bianca relataba historias de novias pasadas de Lucas, como si yo fuera una simple espectadora de sus comparaciones. Mientras intentaba concentrarme en la conversación, me di cuenta de que estaba completamente sola en esa mesa, aunque todos me miraran. Sentí un nudo en la garganta, pero sonreí. Lucas me tomó de la mano discretamente y me susurró: «No te preocupes, Ana. Son difíciles, pero te amo. Y eso es lo que importa». Ese susurro me dio fuerza, aunque no borró la incomodidad. Durante las semanas siguientes, las llamadas de Doña Vera se volvieron una rutina de cuestionamientos. «¿Sabes cocinar? ¿Sabes cuidar de un hogar?». Bianca aparecía de improviso en nuestro apartamento con comentarios disfrazados de amistad. «¿Qué bien te va, Ana? Pensé que Lucas no soportaría tu comida». Yo sonreía, siempre sonreía, pero por dentro algo comenzaba a hervir. La humillación constante me estaba enseñando algo importante. No podía seguir siendo solo la víctima. Una noche de domingo, después de que Doña Vera me pidió salir de la sala para no interrumpir la conversación familiar, algo cambió en mí. Esa fue la chispa que encendió mi decisión de no dejarme humillar jamás. Esa noche, caminando hacia casa, hice un juramento silencioso. Ellas aprenderían lo que significa subestimar a alguien que siempre ha parecido débil, pero que guarda fuego dentro. Los días siguientes se convirtieron en un estudio meticuloso. Observé cada interacción, cada mirada, cada gesto. Descubrí patrones en la manera en que Doña Vera manipulaba a Lucas con culpa y cómo Bianca intentaba mantener su superioridad con comentarios sutiles. Aprendí a anticipar sus movimientos, a calcular mis respuestas y a preparar mi defensa emocional. Cada sonrisa que ofrecía era estratégica, cada palabra que decía estaba medida para no darles ventaja, pero tampoco mostrar miedo. Una tarde, mientras Lucas trabajaba desde casa, Bianca apareció por casualidad para almorzar conmigo. Su intención era clara: medirme, evaluarme, provocarme. Se sentó con una seguridad fingida, pero sus ojos delataban inseguridad. Comenzó a hablar de sus logros y de su consultor de imagen. Sin saberlo, me dio información crucial sobre su vida financiera y sus miedos. Escuché atentamente, asintiendo, dejando que hablara sin interrumpir. Esa información sería mi primer paso en un juego silencioso que comenzaba a tejerse. Esa misma semana, decidí dar un pequeño paso de estrategia. Durante una reunión familiar, mencioné de manera casual la importancia de la transparencia y la honestidad financiera, sin apuntar directamente a nadie. Doña Vera frunció el ceño, Bianca se incomodó, y Lucas solo me miró, sorprendido. Fue suficiente para comenzar a sembrar semillas de duda, de manera sutil pero efectiva. Cada interacción que tenía con ellas ahora era una lección de paciencia y observación. Aprendí a escuchar más que a hablar, a sonreír más que a reaccionar. Descubrí que la fortaleza no siempre se mide por la agresión. A veces, se mide por la calma, la estrategia y la capacidad de resistir mientras se prepara el terreno para el cambio. Esa primera cena y las semanas posteriores me enseñaron algo esencial.
La fuerza verdadera no reside en quienes humillan, sino en quienes aprenden a levantarse y planear su justicia silenciosa. Y fue allí, en ese equilibrio entre dolor y decisión, donde comencé a convertirme en la mujer que jamás dejaría que me subestimaran de nuevo. Después de aquella primera humillación, comprendí que simplemente reaccionar con ira no serviría de nada. Necesitaba entender, analizar y planear. Cada gesto de doña Vera y cada comentario de Bianca seguían un patrón, y mi mente no dejaba de registrarlos. Me sentía como una arqueóloga de la manipulación familiar, desenterrando pistas que nadie más veía. A la mañana siguiente, me desperté temprano, antes que Lucas. Él estaba arropado, dormido profundamente, y aproveché para reflexionar. Mientras tomaba mi café, anoté mentalmente cada detalle de la última semana. Doña Vera intentaba controlar a Lucas con culpa, recordándole constantemente que debía respetar a la familia y que ella sabía lo que era mejor para él. Bianca mostraba una vanidad evidente, pero escondía una inseguridad profunda. Cada comentario sarcástico era una máscara que cubría miedo y competencia. Lucas, aunque amoroso, no percibía la manipulación porque la conocía como normal, como parte de su vida. Fue en ese momento cuando entendí. Si quería sobrevivir e incluso ganar en este juego, necesitaba ser estratégica, paciente y aparentemente sumisa. Durante el día, mientras trabajaba, mi mente no descansaba. Planeé pequeñas acciones, cómo ganarme la confianza de Bianca y doña Vera, cómo dejarlas hablar más de lo necesario. Lo más importante, cómo recolectar información que me diera ventaja. Cada detalle del pasado y presente de la familia se convertía en una pieza en mi tablero invisible. Unos días después, Bianca apareció de sorpresa en mi departamento. Dijo que quería hablar, pero yo sabía que era para evaluarme. La recibí con una sonrisa controlada. ¡Qué sorpresa! Bianca. Pasa, siéntate. Gracias, Ana. Solo quería hablar sobre cosas importantes. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas y comenzó a hablar sobre su trabajo, sus amistades y la presión constante de su madre. Sin darse cuenta, empezó a revelar sus secretos financieros, sus miedos y la frustración de tener que parecer perfecta ante todos. Escuché atentamente. No interrumpí, solo hice preguntas estratégicas. Entiendo. ¿Y cómo manejas eso, Bianca? Trato de no mostrarlo, pero a veces es imposible, dijo, mordiendo su labio. Con cada palabra, sentía que me daba más información de la que quería. Una parte de mí sintió compasión, pero otra sabía que estaba construyendo la base de algo mayor, mi venganza silenciosa y eficiente. Mientras tanto, Lucas permanecía inconsciente de la trama que se desarrollaba. Solo veía que yo estaba más calmada, más segura, y comentó: Ana, estás diferente, más fuerte. Solo más consciente, respondí con una sonrisa. A veces debemos aprender a leer a las personas antes de reaccionar. En los encuentros familiares siguientes, apliqué pequeñas estrategias. Siempre dejaba que doña Vera hablara demasiado, exponiendo sus miedos e inseguridades sin darse cuenta. Cada frase mía era neutral, pero calculada, como si fuera solo una observación casual. Por ejemplo, cuando doña Vera comenzó a hablar sobre dinero e inversiones, solo comenté: interesante, siempre pensé que entender las finanzas familiares ayuda a evitar problemas mayores. Ella frunció el ceño, alerta y sorprendida. Bianca, por su parte, me miró con curiosidad, tratando de adivinar mis intenciones. Sonreía a ambas, manteniendo un tono ligero, aparentemente inocente. En los días siguientes, comencé a registrar mentalmente cada información que obtenía. Sabía que estas pequeñas piezas, combinadas, darían origen a un impacto mayor. Cada comentario, cada revelación, cada crítica que intentaban hacerme servía para preparar el terreno de mi ventaja emocional. Un momento crucial fue darme cuenta de que Bianca confiaba en mí. Comenzó a buscarme, compartiendo sus problemas y dudas, sin sospechar que yo estaba mapeando sus debilidades. Y doña Vera, por otro lado, empezó a verme como una especie de aliada. Me buscaba para pedir consejos, me contaba sus miedos y preocupaciones, y yo escuchaba con empatía, usando mis respuestas para reforzar su confianza y aumentar su dependencia de mi presencia. Comencé a comprender que el secreto para ganar no era confrontar directamente, sino sembrar dudas y permitir que ellas mismas se desestabilizaran. Cada día en que Bianca se frustraba por algo que parecía menor era un paso hacia su caída. Cada vez que doña Vera me pedía opinión sobre su hija, fortalecía mi posición de manera sutil, sin que ella notara que estaba ganando terreno. Paralelamente,
Mi propia confianza crecía. Comprendí que ya no necesitaba sentirme inferior. Cada paso que daba hacia la independencia emocional y la estrategia era una victoria silenciosa. Lucas comenzó a notar este cambio. Comentó: Ana, pareces más segura. Parece que sabes lo que quieres. Solo aprendí a observar más y reaccionar menos, dije, sonriendo. Los fines de semana, empecé a crear pequeñas trampas sutiles. Durante almuerzos y cenas, hacía comentarios neutrales sobre finanzas, ética o comportamiento social que hacían que doña Vera y Bianca se miraran y se cuestionaran sin darse cuenta de que yo dirigía su reflexión. Cada sonrisa, cada asentimiento, cada pregunta casual era parte de un plan mayor. Lo más impresionante era que no percibían que estaban siendo manipuladas. Yo solo actuaba con calma, observaba, recolectaba información y esperaba el momento adecuado para que la naturaleza humana hiciera su trabajo. Dudas, errores y frustraciones. Al final del capítulo, comprendí algo importante. Mi fuerza no venía de confrontaciones directas ni de la ira, sino de la paciencia, la planificación y el control de la situación. Por primera vez, sentí que podía no solo sobrevivir en ese ambiente hostil, sino voltear el juego a mi favor, sin necesidad de gritos, escándalos o humillaciones. Y fue en ese instante que me sentí viva, poderosa, y finalmente, dueña de mi propia historia. Después de semanas observando y planificando, comprendí que la clave para mi objetivo no era confrontar a doña Vera o a Bianca directamente. Necesitaba ganarme su confianza, dejar que hablaran de más, revelaran sus debilidades y se expusieran sin darse cuenta. No buscaba humillarlas públicamente, quería que la propia naturaleza humana hiciera mi trabajo por mí. La primera oportunidad surgió de manera casi casual. Bianca me invitó a un café informal, alegando que necesitaba consejos sobre un proyecto importante en el trabajo. Sabía que no sospechaba nada. Creía que yo solo era una oyente empática. Ana, siempre estás tan tranquila, dijo Bianca, acomodándose el cabello. No sé cómo logras no estresarte por nada. Trato de no dejarme llevar por las emociones, respondí suavemente. La vida es más fácil cuando se observa antes de actuar. Ella sonrió, pero sus ojos revelaban cansancio e inseguridad. Comenzó a hablar sobre el asesor de imagen que había contratado, el alto costo del servicio, y sin darse cuenta, mencionó que había usado la tarjeta de su madre para cubrir gastos. Cada detalle era información valiosa, y yo escuché, anotando mentalmente cada punto. Sé que no debería contar esto a nadie, dijo, bajando la voz. Pero confío en ti, Ana. Gracias por confiar en mí, respondí, manteniendo la voz ligera. A veces es bueno tener a alguien que escuche sin juzgar. Mientras hablaba, comencé a percibir patrones en su comportamiento, la necesidad de aprobación de su madre, la vanidad que escondía inseguridad, el miedo a perder estatus ante amigos y familiares. Cada palabra, cada gesto, cada vacilación se convertía en una pieza de mi plan silencioso. Más tarde, cuando doña Vera me llamó pidiendo opinión sobre Bianca, mi posición dentro de la familia comenzó a consolidarse. Me contó sobre la última discusión, sobre cómo su hija había exagerado en gastos o olvidado compromisos importantes. Solo escuché y respondí con cautela. A veces, la mejor forma de enseñar es dejar que aprendan por sí mismas. Claro, siempre podemos orientar cuando sea necesario. Ella suspiró del otro lado de la línea, claramente impactada. Por primera vez, sentí que doña Vera me veía como alguien confiable, alguien que no solo escuchaba, sino que comprendía la dinámica familiar mejor que ella misma. En el almuerzo del domingo siguiente, utilicé una técnica sutil. Mientras doña Vera hablaba sobre el comportamiento de Bianca, yo intercalaba comentarios neutrales, pero estratégicos, sobre ética, transparencia y responsabilidad. Nada directo, nada agresivo, solo sugerencias disfrazadas de observaciones inocentes. Interesante, dije casualmente. Creo que todos aprendemos más cuando vemos las consecuencias de nuestros actos. Doña Vera frunció el ceño. Bianca se sonrojó levemente y me miró, intentando leer mis intenciones. Mantener la sonrisa ligera, despreocupada, como si solo comentara lo obvio. Surgieron pequeños murmullos entre ellas, como si la semilla de la duda hubiera sido plantada. En los días siguientes, noté que Bianca comenzó a aislarse un poco. Evitaba contacto frecuente con su madre. Al mismo tiempo, buscaba mi opinión sobre todo. Cuando me enviaba mensajes, siempre había un tono de urgencia y necesidad de validación. Ana, necesito un consejo. No sé qué hacer con mamá. Está tan diferente. ¿Puedes ayudarme? Cada mensaje era una oportunidad de reforzar mi posición. Respondía con calma. Claro,
Bianca. Podemos hablar. A veces, las personas reaccionan así cuando sienten que están perdiendo el control. Al día siguiente me llamó, nerviosa y ansiosa. Por teléfono, lloró y desahogó sus problemas del trabajo, la presión de su madre y el miedo a perder la aprobación de todos. Solo escuché, ofreciendo consejos calculados que parecían generosos y neutrales. Al mismo tiempo, mi observación de doña Vera continuaba. Comenzaba a dudar de Bianca, cuestionando a su hija de manera sutil, pero perceptible. Cada vez que preguntaba algo sobre Bianca, reforzaba mi imagen de aliada, ofreciendo soluciones y consejos que parecían neutrales, pero aumentaban la tensión y la inseguridad de madre e hija. Lucas comenzó a notar cambios sutiles. Ana, estás diferente. Más segura, más firme. ¿Cómo lograste esto? Sonreí. Aprendí a observar. Lucas. La vida es mucho más simple cuando entiendes a las personas antes de reaccionar. La semana siguiente trajo la prueba definitiva. Durante una cena familiar, surgió de manera natural una conversación sobre inversiones y finanzas. Manteniendo la calma, solo dije, siempre me ha parecido interesante cómo la transparencia puede evitar problemas mayores. A veces solo necesitamos organizar prioridades. Doña Vera me miró sorprendida, y Bianca desvió la mirada. Sentí el efecto inmediato. Ambas comenzaron a reflexionar sobre sus propias actitudes, sin notar que yo era la causa de esa reflexión. En los días siguientes, continué aplicando pequeñas acciones, comentarios discretos, observaciones neutrales, preguntas estratégicas. Cada gesto estaba calculado para aumentar la duda, sin revelar nunca mis intenciones. Doña Vera comenzó a buscarme más, y Bianca empezó a depender emocionalmente de mí, revelando cada vez más sus debilidades. Al final del capítulo, comprendí que estaba en el camino correcto. Mi fuerza no venía de confrontar, sino de observar, escuchar y sembrar dudas silenciosas. Cada día que pasaba, me volvía más confiada, más segura, más capaz de voltear el juego sin levantar la voz ni humillar a nadie. Y fue allí, en ese equilibrio entre paciencia y estrategia, que comprendí, no solo sobreviviría, sino que conquistaría mi lugar y respeto dentro de esa familia, sin perder mi dignidad y manteniendo intacta mi humanidad. Lo que hasta entonces era solo un plan silencioso comenzó a hacerse evidente. Sabía que la paciencia era el arma más poderosa, pero la sensación de que mis acciones finalmente surtirían efecto era a la vez emocionante y aterradora. No se trataba de maldad, se trataba de justicia emocional, de ver la verdad emerger a través de las propias decisiones de Bianca y de su madre. Ese sábado, Lucas y yo estábamos en el apartamento cuando Bianca llamó. Había tensión en su voz, algo que antes no se notaba. Ana, necesito contarte, empezó, respirando hondo. Mamá comenzó a desconfiar de mí sobre algunas cosas, y ya no sé cómo manejarlo. Sonreí internamente. Finalmente, mi plan estaba dando frutos. Pero exteriormente mantuve la calma. Respira, Bianca. Cuéntame exactamente qué pasó. Ella relató detalles de pequeños errores en el trabajo, gastos no registrados y cómo doña Vera había cuestionado ciertas decisiones financieras. Cada palabra confirmaba que la semilla de la duda había crecido y comenzaba a germinar en problemas concretos. Ese mismo día, Bianca apareció en mi casa para hablar sobre un proyecto que había perdido por desorganización. Parecía más ansiosa e irritada que nunca. Su voz temblaba mientras explicaba. Ana, no sé qué hacer. Perdí a ese cliente importante. Dijo que ya no confiaba en mi trabajo. Manteniendo un tono ligero pero calculado, respondí. Eso pasa, Bianca. A veces no es tu culpa. Simplemente es el resultado de decisiones mal planificadas. Tal vez si revisaras tu proceso y pidieras consejos, podrías evitar que se repitiera. Ella asintió, absorbiendo cada palabra como si realmente le fuera útil. Pero era exactamente lo que quería. Se exponía y mostraba vulnerabilidad, aumentando la distancia con su madre, que comenzaba a notar fallas e incongruencias en su hija. El domingo, durante el almuerzo familiar, percibí los primeros efectos visibles de mis acciones. Doña Vera estaba tensa, observando a Bianca de manera crítica. Cada comentario de la hija era reevaluado con atención, y cada respuesta mía, calmada y neutral, parecía más sensata que cualquier opinión de Bianca. Ana, siempre tienes una visión tan clara, dijo doña Vera, casi admirada. No sé cómo lo logras. Sonreí discretamente, manteniendo un tono humilde. Solo trato de observar y comprender. A veces es mejor escuchar antes de juzgar. Bianca desvió la mirada, notando la diferencia. Lo que antes era una rivalidad silenciosa ahora se transformaba en tensión visible,
Sabía que estaba perdiendo el control, pero no sabía cómo reaccionar. En los días siguientes, las consecuencias del primer golpe comenzaron a manifestarse con claridad. Problemas profesionales. Bianca tuvo un contratiempo en el trabajo. Un proyecto que consideraba seguro fue cancelado por errores que yo, en parte, había anticipado al escuchar sus confidencias. Inseguridad familiar. Doña Vera empezó a cuestionar más a su hija, analizando cada gasto y decisión. Dependencia emocional. Bianca comenzó a buscarme constantemente, pidiendo consejos sobre todo, desde cómo tratar a clientes hasta cómo comportarse con su madre. Un día, mientras conversábamos en el café de la esquina, Bianca me confesó: no sé qué pasó, Ana. Parece que todo lo que hago sale mal. Siento que mamá me observa todo el tiempo y desconfía de cada acción mía. Es que estás percibiendo el efecto natural de tus decisiones, respondí con calma. A veces, cuando ignoramos señales o actuamos impulsivamente, las consecuencias aparecen inevitablemente. Ella suspiró, inconsciente de que mis palabras reforzaban su sensación de culpa y miedo. Cada gesto, cada mirada mía estaba calculada para generar empatía, sin revelar que estaba manejando la situación con inteligencia emocional. Lucas empezó a notar cambios en la dinámica familiar. Ana, ¿te das cuenta de que algo cambió con Bianca? Parece diferente, más nerviosa e inestable. Solo estoy observando, Lucas, respondí con una sonrisa discreta. A veces, la gente cosecha lo que sembró, sin darse cuenta. Y eso era exactamente lo que sucedía. Bianca, al notar que su madre estaba más crítica y yo permanecía calmada y racional, comenzó a perder el control emocional de la casa. Ya no podía manejar las situaciones con sarcasmo o arrogancia, y la tensión se reflejaba en su comportamiento. Gestos bruscos, respuestas defensivas, pequeños gritos de frustración. En el trabajo, los efectos también se hicieron visibles. Un cliente importante canceló un contrato, citando falta de confiabilidad. Supe del asunto por terceros, pero no tuve que intervenir directamente. Todo se movía como había previsto. La vulnerabilidad de Bianca se manifestaba ahora en problemas tangibles. En cada llamada, en cada conversación, reforzaba mi imagen de aliada y consejera, pero también aumentaba su inseguridad. No se daba cuenta de que la confianza que me ofrecía era justo lo que yo utilizaba para consolidar mi poder. Al final de la semana, me senté sola en el apartamento, reflexionando sobre todo lo ocurrido. Por primera vez, percibí que mi estrategia estaba funcionando. No había rabia, solo satisfacción silenciosa. No necesitaba humillar a nadie. La propia naturaleza humana y las decisiones de madre e hija estaban haciendo mi trabajo. El primer golpe visible había sido exitoso. Bianca estaba inestable, vulnerable y emocionalmente dependiente de mí. Doña Vera comenzaba a notar fallas en su hija, y buscaba mi opinión con frecuencia. Yo, calma y controlada, estaba en el centro de la dinámica familiar, observando y guiando sin que nadie lo percibiera. Al final del capítulo, escribí mentalmente una regla que guiaría mi próximo paso. El verdadero poder no está en atacar. Está en plantar dudas, observar fallas y dejar que la propia naturaleza de las personas revele su vulnerabilidad. Y así, con el primer golpe visible aplicado, sentí que la venganza emocional de Ana Clara comenzaba a hacerse real, abriendo camino para los próximos pasos que transformarían por completo la dinámica familiar. Después de semanas escuchando, observando y planificando, comprendí que había llegado el momento de sembrar dudas de forma activa. El objetivo no era atacar directamente, sino hacer que las propias actitudes de Doña Vera y Bianca empezaran a revelar fallas y a generar inseguridad. Todo debía ser sutil, casi imperceptible, pero el efecto sería profundo. Aquella mañana me levanté temprano, desayuné con Lucas y noté que él todavía no entendía la intensidad de la batalla silenciosa que se estaba librando. Solo comentó: «Estás diferente, Ana. Pareces más confiada». «Estoy aprendiendo a manejar situaciones complejas», respondí, controlando la sonrisa. A veces la mejor estrategia es esperar y observar. Mientras Lucas se preparaba para ir al trabajo, repasé mentalmente los últimos encuentros familiares. Doña Vera había empezado a manifestar más de sus preocupaciones, y Bianca, cada vez más, buscaba mi consejo sin sospechar que yo estaba mapeando sus vulnerabilidades. La dinámica comenzaba a cambiar lentamente. Mi presencia pasaba de neutra a indispensable, aunque nadie se daba cuenta. La primera prueba del día llegó cuando Bianca me llamó, ansiosa. «Ana, necesito tu ayuda. Mi madre me está presionando por los gastos y ya no sé qué hacer». «Entiendo, Bianca. Respira hondo. Vamos a analizar con calma.
¿Crees que te exige porque quiere controlar o porque realmente se preocupa? Yo, no sé. Pero todo parece tan exagerado. Mientras hablábamos, vi que se estaba exponiendo por completo. Cada palabra sobre sus gastos, cada confesión de ansiedad, era una oportunidad para reforzar mi posición. Mantuve la empatía, pero guiando sus conclusiones. Tal vez ella reacciona por miedo a perder el control, no por algo que tú hayas hecho mal. A veces, cuando no podemos manipular, sentimos que estamos fallando. Ella suspiró, sin darse cuenta de que mis palabras eran estratégicas. Al final de la conversación, Bianca se sentía aliviada, pero aún insegura, exactamente lo que pretendía. Ese fin de semana hubo un almuerzo familiar. Doña Vera, sin saberlo, estaba a punto de mostrar su vulnerabilidad. Mientras hablaba sobre Bianca y sus comportamientos problemáticos, hice comentarios neutros pero incisivos. Interesante. A veces hace falta observar los patrones de conducta antes de reaccionar. Algunas actitudes son reflejo de inseguridad, no de maldad. La reacción fue inmediata. Bianca desvió la mirada, nerviosa, y doña Vera empezó a reflexionar en silencio, dudando en tomar partido. Mantuve la calma, sonriendo levemente, como si nada ocurriera. Pero cada pequeña pausa, cada mirada entre madre e hija, confirmaba, la duda había sido sembrada. En los días siguientes continué empleando pequeñas técnicas de influencia. Comentarios casuales sobre finanzas y responsabilidad. Observaciones estratégicas sobre ética y comportamiento. Preguntas indirectas que fomentaban la reflexión y la autocrítica. Bianca empezó a volverse más dependiente emocionalmente de mí. Me mandaba mensajes detallando sus frustraciones, siempre pidiendo orientación, mientras doña Vera, poco a poco, comenzaba a cuestionar a su hija por cada decisión. Yo solo observaba, ofreciendo respuestas neutrales que reforzaban la inseguridad sin parecer manipuladora. Una noche, Lucas comentó: Ana, realmente sabes cómo tratarlas. No sé cómo lo haces. A veces, el silencio y la observación valen más que cualquier argumento, respondí. El secreto es esperar a que los errores se manifiesten solos. Al final de esa semana noté que la estrategia funcionaba. Bianca empezó a preocuparse excesivamente por cada palabra y gesto, y doña Vera, sin darse cuenta, analizaba cada comportamiento de su hija con una mirada crítica que antes no tenía. La tensión entre madre e hija aumentaba en silencio, mientras mi posición permanecía firme. Lo más interesante era ver mi propia transformación. Ya no era la mujer tímida que se sentía inferior. Cada paso estratégico me fortalecía. La paciencia se convirtió en mi aliada, la observación en mi arma, y el control emocional en mi escudo. Comprendí que mi victoria no dependía de enfrentamientos directos, sino de esperar el momento oportuno mientras ellas se minaban a sí mismas. Al final del capítulo, sentada en mi cuarto, reflexioné sobre la semana y escribí mentalmente una regla que guiaría mis próximas acciones. No es necesario derribar a alguien con ira o escándalos. La verdadera victoria está en mantener la calma, plantar semillas de duda y dejar que el tiempo haga el resto. Y así, en ese equilibrio entre paciencia, empatía calculada y estrategia silenciosa, comprobé que la semilla de la duda había germinado, y que sus efectos serían cada vez más visibles en los próximos encuentros familiares. Por primera vez, sentí que realmente controlaba la situación y que mi venganza emocional, sutil y paciente, estaba a punto de dar fruto. Lo que hasta entonces era solo un plan silencioso comenzó a hacerse evidente. Sabía que la paciencia era el arma más poderosa, pero la sensación de que mis acciones finalmente darían resultado era al mismo tiempo excitante y aterradora. No se trataba de maldad, se trataba de justicia emocional, de ver la verdad emerger a través de las propias decisiones de Bianca y de su madre. Ese sábado, Lucas y yo estábamos en el apartamento cuando Bianca llamó. Se notaba tensión en su voz, algo que antes no se percibía. Ana, necesito contarte, comenzó, respirando hondo. Mamá empezó a desconfiar de mí sobre algunas cosas, y ya no sé cómo manejarlo. Sonreí internamente. Finalmente, mi plan estaba dando frutos. Pero externamente mantuve la calma. Respira, Bianca. Cuéntame exactamente qué pasó. Ella relató detalles de pequeños errores en el trabajo, gastos que no había registrado y que doña Vera había cuestionado ciertas decisiones financieras. Cada palabra confirmaba que la semilla de la duda había crecido y comenzaba a germinar en problemas concretos. Ese mismo día, Bianca apareció en mi casa para conversar sobre un proyecto que había perdido por desorganización. Parecía más ansiosa e irritable que nunca. Su voz temblaba mientras explicaba. Ana, no sé qué hacer, perdí a ese cliente importante.
Me dijo que ya no confiaba en mi trabajo. Manteniendo un tono ligero, pero calculado, respondí. Eso pasa, Bianca. A veces no es tu culpa, solo es el resultado de decisiones mal planificadas. Tal vez si revisaras tu proceso y pidieras consejos, podrías evitar que esto se repita. Ella asintió, absorbiendo cada palabra como si fuera genuinamente útil. Pero era exactamente lo que quería. Se exponía y mostraba vulnerabilidad, aumentando la distancia entre ella y su madre, quien empezaba a notar fallas e incongruencias en su hija. El domingo, durante el almuerzo familiar, percibí los primeros efectos visibles de mis acciones. Doña Vera estaba tensa, observando a Bianca de manera crítica. Cada comentario de la hija era reevaluado con atención, y cada respuesta mía, calmada y neutral, parecía más sensata que cualquier opinión de Bianca. Ana, siempre tienes una visión tan clara, dijo doña Vera, casi admirada. No sé cómo lo logras. Sonreí discretamente, manteniendo un tono humilde. Solo intento observar y comprender. A veces es mejor escuchar antes de juzgar. Bianca desvió la mirada, sintiendo la diferencia. Lo que antes era una rivalidad silenciosa ahora se transformaba en tensión visible. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación, pero no sabía cómo reaccionar. En los días siguientes, las consecuencias del primer golpe comenzaron a manifestarse con mayor claridad. Problemas profesionales. Bianca tuvo un contratiempo en el trabajo. Un proyecto que consideraba asegurado fue cancelado debido a errores que, en parte, había previsto al escuchar sus confidencias. Inseguridad familiar. Doña Vera comenzó a cuestionar más a su hija, analizando cada gasto y cada decisión. Dependencia emocional. Bianca comenzó a buscarme constantemente, pidiendo consejos sobre los más variados asuntos, desde cómo tratar a los clientes hasta cómo comportarse con su madre. Un día, mientras conversábamos en la cafetería de la esquina, Bianca me confesó. No sé qué pasó. Ana, parece que todo lo que hago sale mal. Siento que mamá me observa todo el tiempo y desconfía de cada cosa que hago. Es que estás empezando a percibir el efecto natural de tus decisiones, respondí con calma. A veces, cuando ignoramos señales o actuamos impulsivamente, las consecuencias aparecen de manera inevitable. Ella suspiró, sin darse cuenta de que mis palabras reforzaban su percepción de culpa y miedo. Cada gesto, cada mirada mía estaba calculada para generar empatía, sin revelar que estaba manejando la situación con inteligencia emocional. Lucas comenzó a notar cambios en la dinámica familiar. Ana, ¿te das cuenta de que algo cambió en Bianca? Parece diferente, más nerviosa e inestable. Solo estoy observando, Lucas, respondí, sonriendo discretamente. A veces, las personas cosechan lo que sembraron, sin darse cuenta. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Bianca, al notar que su madre estaba más crítica y que yo parecía calmada y racional, comenzó a perder el control emocional en la casa. Ya no podía manejar las situaciones con sarcasmo o arrogancia, y la tensión que sentía se reflejaba en su comportamiento. Gestos abruptos, respuestas defensivas y pequeños gritos de frustración. En el trabajo, los efectos también empezaron a aparecer. Un cliente importante canceló un contrato, citando falta de confiabilidad. Supe lo ocurrido por terceros, pero no tuve que hacer nada directamente. Todo se movía conforme lo había previsto. La vulnerabilidad de Bianca ahora se manifestaba en problemas tangibles. En cada llamada, en cada conversación con ella, reforzaba mi imagen de aliada y consejera, pero también aumentaba su inseguridad. No percibía que la confianza que me otorgaba era justamente lo que yo utilizaba para consolidar mi poder. Al final de la semana, me senté sola en el apartamento, reflexionando sobre todo lo sucedido. Por primera vez, percibí que mi estrategia estaba funcionando. No había ira, solo satisfacción silenciosa. No necesitaba humillar a nadie. La propia naturaleza humana y las decisiones de madre e hija estaban haciendo mi trabajo. El primer golpe visible había sido aplicado con éxito. Bianca estaba inestable, vulnerable y emocionalmente dependiente de mí. Doña Vera empezaba a notar fallas en su hija, y buscaba mi opinión con frecuencia. Yo, calmada y controlada, estaba en el centro de la dinámica familiar, observando y guiando sin que nadie se diera cuenta. Al final del capítulo, escribí mentalmente una regla que guiaría mi próximo paso. El verdadero poder no está en atacar. Está en sembrar dudas, observar fallas y dejar que la propia naturaleza de las personas revele su vulnerabilidad. Y así, con el primer golpe visible aplicado, sentí que la venganza emocional de Ana Clara comenzaba a hacerse realidad, abriendo camino a los próximos pasos que transformarían por completo la dinámica familiar. Cada día,
Mi posición dentro de la familia se fortalecía. Doña Vera me veía como alguien confiable, sensata y estratégica. Bianca, por otro lado, se volvía cada vez más dependiente de mí, buscando consejos, validando sus decisiones y contándome secretos que solo reforzaban mis estrategias. Yo permanecía tranquila, empática, pero controlando cada detalle del juego emocional. Durante un almuerzo dominical, percibí cómo la dinámica había cambiado. Doña Vera me preguntaba sobre la vida profesional de Bianca, sus amistades e incluso sobre pequeños gastos. Solo escuchaba, intercalando comentarios neutros que reforzaban mi posición. Bianca parecía tensa, evitando confrontaciones, pero al mismo tiempo solicitando mi aprobación para cada movimiento. Ana, ¿crees que debería hacer esto?, preguntó Bianca, nerviosa. Depende. ¿Crees que esta decisión es coherente con tus objetivos? Respondí cuidadosamente neutral. A veces necesitamos reflexionar antes de actuar. La tensión era palpable. Doña Vera, observando, comenzaba a cuestionar a su hija sin darse cuenta de que yo era la responsable de guiar esa reflexión. El efecto psicológico era evidente. La inseguridad de Bianca crecía, mientras mi presencia se volvía cada vez más central. En los días siguientes, pequeños eventos reforzaron mi poder. Bianca cometió errores en el trabajo. Doña Vera buscaba mi opinión sobre cada acción de su hija, y yo mantenía el equilibrio perfecto entre empatía y estrategia. Mi confianza crecía, y Lucas comenzó a notar mi habilidad para manejar situaciones complejas sin recurrir a la agresión. Ana, realmente sabes cómo lidiar con ellas. Es impresionante, comentó Lucas. A veces, observar y esperar es más poderoso que confrontar, respondí, sonriendo levemente. A cada paso, comprendí que la venganza silenciosa funcionaba mejor que cualquier confrontación directa. No necesitaba humillar, solo debía dirigir el curso natural de los acontecimientos. Y así, consolidaba mi poder en la familia, preparando el terreno para etapas aún mayores. Los efectos de mi plan se volvieron visibles. Bianca comenzó a perder credibilidad ante su madre, amigos y colegas de trabajo. Cada error reforzaba la imagen de que no era tan perfecta como aparentaba. Yo mantenía mi postura tranquila, como siempre, observando cada movimiento con atención. Ella empezó a buscarme constantemente. Mensajes, llamadas, encuentros para conversar. Cada uno de ellos era una oportunidad para reforzar mi autoridad emocional, pero también para aumentar su inseguridad. Ofrecía consejos neutros, empáticos, pero calculados. Ana, no sé qué hacer. Parece que todo lo que hago sale mal, dijo Bianca, desesperada, en una de esas conversaciones. Es solo una consecuencia natural de algunas decisiones, Bianca. A veces debemos enfrentar los resultados antes de aprender de ellos, respondí. Doña Vera, por su parte, comenzó a cuestionar todo lo que su hija decía y hacía. Buscaba mi opinión constantemente, y yo daba respuestas estratégicas que dejaban a Bianca cada vez más inestable. Lo que antes era arrogancia y control ahora se transformaba en duda y ansiedad. En el trabajo, Bianca empezó a perder contratos importantes, los amigos se alejaban, y se sentía cada vez más aislada. Yo mantenía distancia estratégica, pero permanecía disponible como consejera. Cada movimiento mío fortalecía mi posición y consolidaba el efecto del golpe silencioso. Al final del capítulo, comprendí que el objetivo estaba casi completo. Bianca estaba vulnerable, dependiente emocionalmente de mí, y Doña Vera comenzaba a reconocer mis habilidades. La caída de la cuñada estaba casi completa, pero sabía que aún era necesario mantener la paciencia para conservar el control absoluto. El momento más significativo llegó cuando Doña Vera finalmente comenzó a reconocer mis méritos. Me llamó para conversar, en un tono distinto a todo lo ocurrido antes. Había sinceridad en sus ojos, algo que nunca había visto. Arrepentimiento y admiración. Ana Clara, necesito confesarte algo, comenzó. Te juzgué mal. Quise proteger a Lucas, pero terminé haciéndote daño a ti. Guardé silencio, escuchando cada palabra y percibiendo la sinceridad en su tono. Respondí con calma. Todos cometemos errores, Doña Vera. Lo importante es reconocerlos. Ella sonrió, emocionada, y por primera vez percibí que no había más barreras entre nosotras. Mi paciencia, estrategia y empatía habían logrado que me viera como alguien digno de confianza y respeto. Mientras tanto, Bianca seguía buscando mi orientación, ahora con humildad. Comenzaba a comprender que el control ya no estaba en sus manos y que mi influencia se había vuelto central en la dinámica familiar. Mantenía mi equilibrio,
ofreciendo consejos neutros pero guiando sus decisiones hacia la reflexión y el crecimiento. El reconocimiento de doña Vera no solo consolidó mi posición, sino que también trajo paz a mi mente. La venganza silenciosa había alcanzado su objetivo. No humillé ni ataqué a nadie. Solo dejé que el tiempo y mis acciones estratégicas demostraran quién era realmente fuerte y capaz. Con Bianca aprendiendo a reconocer sus fallas y doña Vera aceptando mis consejos, la familia comenzó a reorganizarse de manera saludable. Yo mantenía límites firmes pero respetuosos, asegurando que todos se sintieran escuchados y comprendidos. Bianca empezó terapia, comprendiendo sus comportamientos, su vanidad e inseguridad. Doña Vera, más consciente, dejó de controlar excesivamente a su hija, confiando en mí como mediadora cuando era necesario. Lucas observaba todo, admirado por mi fuerza, calma e inteligencia emocional. Comprendió que no solo sobreviví a las humillaciones, sino que transformé toda la situación en aprendizaje y crecimiento. Ana, nunca imaginé que alguien pudiera manejar así a mi familia, dijo, abrazándome. Aprendí a observar y esperar. A veces, la fuerza está en la paciencia, respondí, sonriendo. La venganza silenciosa estaba completa, pero no había rencor. Solo respeto, justicia emocional y aprendizaje. Había transformado la situación en algo positivo, para mí y para todos a mi alrededor. Finalmente, llegó la paz. Lucas y yo compramos nuestra propia casa, un espacio solo nuestro, libre de críticas constantes. Yo estaba libre de humillaciones, respetada y valorada. Mi relación con doña Vera y Bianca se mantuvo saludable, basada en límites claros, respeto mutuo y comprensión. Comprendí que la verdadera victoria no estaba en humillar o vengarse de manera agresiva, sino en crecer, fortalecerse y dejar que la justicia silenciosa siguiera su curso natural. Cada noche, viendo a Lucas preparar la cena o organizando la casa, me sentía libre, segura y feliz. Mi corazón estaba ligero y finalmente comprendí que vencer no significa destruir, sino superar, aprender y conquistar respeto y paz interior. Mi historia como Ana Clara terminó con una lección clara. La fuerza no está en quien grita, sino en quien sabe esperar, observar y actuar con inteligencia emocional. La venganza fue sutil, pero completa, y la felicidad, finalmente, era mía. Fin. Si te gustó la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir las próximas narrativas. Muchas gracias por estar aquí conmigo, hasta pronto, y nos vemos en el próximo cuento.